Y dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pueden tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Y yo quisiera en estos momentos preguntarle, usted que ha estado leyendo conmigo y que tiene tiempo de contar en este momento, ¿cuántas veces la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 7, cuántas veces hace referencia a los 1000 años? Cuente desde el verso 1 y dígame cuántas veces hace referencia al término 1000 años o a la frase 1000 años, desde el verso 1 hacia el verso 7. ¿Hay alguien que ya los contó? ¿Cuántas veces habla de los 1000 años desde el verso 1 hacia el verso 7? No, mejor déjenme contar a mí. ¿Cómo voy a creer que unos dicen 3, otros 5, otros 7, otros 6? No están en el mismo espíritu. Mejor lo dejamos así, cuente, se lo dejo de tarea de aquí al domingo. Pero lo que sí quiero decirle es que aquí, en Apocalipsis capítulo 20 y en el verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás será recluido, será encerrado por 1000 años, un espacio de 1000 años. Eso no ha sido todavía, eso va a ser en el futuro. Verso 3: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahí en el verso 3 vemos nuevamente que Satanás es suelto, pero hasta que se cumplen 1000 años. Verso 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Oiga aquí: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Habla de la marca en la frente o en las manos. Esto tiene referencia con el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo estará reinando en esta tierra. Ahí en ese tiempo muchos serán muertos por dar testimonio, y esos resucitarán para participar con Cristo en un reinado de 1000 años. Está hablando claramente del tiempo de la gran tribulación, cuando sucederán estas muertes, y esos que morirán en ese tiempo han de resucitar con un propósito:
reinar con Cristo 1000 años. En el verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los muertos en pecado no volvieron a vivir o no resucitaron sino hasta después de los 1000 años. Verso 6: bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Todo aquel que participe de la primera resurrección, dice, reinará con Cristo 1000 años. La primera resurrección se marca con la resurrección de Cristo y se cierra con estos que resucitarán ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 6. De manera que la resurrección de los justos comienza con Cristo y termina con este grupo aquí. Y este grupo resucita para ser un reino de sacerdotes, con Cristo reinando 1000 años con él. Verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hemos estado meditando en este tema en estos días, y en esta mañana estuvimos participando con este tema. Les estuve haciendo notar que es importante conocer la doctrina bíblica. En otras palabras, hablar de la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios no es solamente conocer ciertos versículos de la Biblia de memoria. Es necesario conocer lo que significa la doctrina bíblica. Y hay una gran cantidad de doctrinas o enseñanzas que hay que conocer a profundidad. Entre ellas están la fe, el arrepentimiento, la justificación, la redención, la regeneración, la expiación, el llamamiento, la predestinación. Una gran cantidad de doctrinas que es necesario conocer cada una de ellas. Ahora estamos hablando sobre una doctrina la cual le he titulado el reino milenial de Cristo. Se conoce también como el mileniarismo, y les decía que son 3 doctrinas diferentes que se están practicando en estos días. Son 3 corrientes de doctrinas diferentes en estos días. A una se le conoce como amilenarismo, la que no cree en un reino milenial literal. La otra doctrina es el premilenarismo, que se cree en el reino milenial literal de Cristo, pero que antes Cristo ha de venir, ha de levantar a su iglesia, descarga su ira sobre el anticristo y luego se establece ese reino milenial literal donde Cristo estará reinando sobre el pueblo de Israel. Para entonces, con el levantamiento del cristianismo, ahí se cierra la oportunidad para los gentiles, como dice la escritura en Romanos 11:25, que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. De manera que así cree el premilenarismo. Es la segunda doctrina o la segunda corriente doctrinal. Y la tercera corriente es el postmilenarismo, que se cree en un reino milenial, pero que se cree de cierta manera en una forma similar al amilenarismo. Es decir, se espiritualiza lo que dice Apocalipsis 20. En otras palabras, para el que no cree en el reino milenial literal de Cristo, piensa solamente en una cosa y cree solamente una cosa, y es en el reino espiritual de Dios, que desde la entrada de Cristo se instauró el reino de Dios en la tierra, y que por lo tanto el reino de Dios es espiritual y comienza con Cristo, lo cual es correcto. Pero tenemos que hacer diferencia en una cosa,
que el reino espiritual de Cristo se marca ciertamente con la entrada de Cristo. El pueblo de Israel rechaza al Mesías y entonces Dios trata con el pueblo gentil. Por lo tanto, nosotros como creyentes en Cristo ya somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ya somos nacidos de lo alto. Somos nacidos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, ya por la fe estamos dentro del reino espiritual de Dios. Pero está escrito en la palabra del Señor que vamos a estar, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo. Le doy oportunidad. Gloria a Dios. Es necesario saber hacer la diferencia cómo Dios trata con el gentil por la fe en Cristo y cómo trata Dios con el pueblo de Israel. Es necesario saber hacer la diferencia entre las promesas de un reino milenial en el Antiguo Testamento y hacer la diferencia entre las bendiciones que tiene la iglesia. No debemos confundirnos. Aunque es un solo pueblo, al final, como dijo Cristo, será un solo rebaño y un solo pastor. Pero el Señor vino a los judíos le rechazaron. El reloj de los judíos, o que marcaba el trato de Dios con los judíos, quedó parado y comenzó a contar en el gentil. Ahorita está trabajando el reloj para el pueblo gentil. Va a llegar el momento que el pueblo gentil ha de entrar, cuando el Señor recoge a ese pueblo y entonces vuelve nuevamente a poner a trabajar el reloj para tratar con el pueblo judío. Entre tanto que estemos acá, Dios no va a tratar con los dos pueblos al mismo tiempo. Eso está establecido en la palabra de Dios. Él trata con el pueblo gentil ahorita, luego cuando Él viene, levanta ese pueblo gentil y luego va a tratar con el pueblo de Israel. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Para ello es necesario que nosotros descubramos en dónde nos encontramos. Yo les decía en esta mañana que por gracia de Dios a mí me enseñaron la doctrina católica y conocí muchas cosas. A veces me critican porque hablo de nuestra fe católica y les digo que muchos hermanos muy respetuosos me han llamado, otros me han escrito y me dicen: hermano Rodríguez, nos gusta lo que hace, sentimos lo que habla, nos trae bendición, pero es una lástima que usted no haya conocido su fe católica, si no usted no se hubiera salido. Y me han puesto a pensar, no crea que no, a mí me gusta ser honesto. Y digo, es cierto, conocí parte de la iglesia católica. Digo, es cierto, conocí parte de la enseñanza católica. Esta mañana les preguntaba a ver quién sabía lo que yo sabía. Y no sé si tuvieron pena, pero nadie se levantó. Porque les digo, hermanos, a mí me enseñaron el rosario, me enseñaron con sus misterios gloriosos y dolorosos y su letanía y todas las cosas. Y por lo tanto aprendí una buena parte de la creencia católica. Pero ahora que conozco la palabra del Señor, me recuerdo de muchas cosas que nunca escuché en mi iglesia católica. Y una de las cosas que no escuché en mi iglesia católica es hablar acerca del reino milenial de Cristo. Al paso del tiempo, en el conocimiento de las Escrituras, me he dado cuenta que la iglesia católica es amilenarista, es decir, que no cree en un reino milenial literal de Cristo. Cree en el reino de Dios, espiritualiza lo que es Apocalipsis 20 y por lo tanto viene a quedar en el grupo de los amilenaristas. Yo quisiera en esta noche compartir con ustedes, porque ustedes como cristianos deben saber en dónde está su raíz. Es bueno, me decía alguien, hermano, ¿cómo está usted diciendo? Me llegaba una carta y aquí la tengo de los hermanos aquí. ¿Cómo está usted diciendo que hay que conocer nuestra fe católica? Claro, si aún los mismos hermanos nos dicen, o los sacerdotes dicen, conozcan su fe católica, qué buena idea. Vamos a conocer nuestra fe católica, vamos a ver en dónde está fundada.
Y para eso, mis hermanos, aquí les tengo algo que espero tener tiempo en esta noche para compartir algo con usted. Este es un tomo de la Enciclopedia Católica, el volumen número 10 de la Enciclopedia Católica, donde habla acerca del reino milenial de Cristo. La Enciclopedia Católica dice así, en la página 307, con relación al reino milenial de Cristo: el término 1000 años no es un elemento esencial, tal como lo han concebido sus partidarios. De manera que con esto dice la Iglesia Católica no creer en un reino milenial literal. Y dice que el término reino milenial no tiene ninguna base esencial para que aquellos que creen en esa enseñanza se puedan fundamentar. O sea, lo dice con toda libertad, lo cual nosotros respetamos. Sin embargo, ya leímos acá en Apocalipsis 20 del verso 1 al verso 7 que claramente habla de un reino milenial donde van a estar participando los que hayan de resucitar en el tiempo de la gran tribulación, cuando van a ser muertos por dar testimonio de Cristo Jesús. También este libro, que es el volumen 10 de la Enciclopedia Católica, dice así, todavía en la página 307: las raíces de la creencia de un reino glorioso, parte natural y parte sobrenatural, está fundada en las esperanzas de los judíos por un Mesías temporal, y en el judaísmo apocalíptico un sueño judío de un Mesías libertador. Este libro de la Enciclopedia Católica dice: eso de creer en un reino literal, ese es un sueño de los judíos, porque los judíos tenían hambre de un Mesías y por lo tanto se inventó aquello. No, mis hermanos, no es algo que se inventó, es algo que va a suceder. El Señor Jesús dijo, oiga bien, el Señor Jesús dijo: tengo 2 rebaños. Cuando el pueblo de Israel le rechazó, Él dijo: tengo otro rebaño, voy a traerme ese rebaño, es el pueblo gentil. Y dijo: y los primeros, los judíos que estaban primero, ahora serán postreros, serán últimos. Y los postreros, los gentiles que estaban para el último, ahora entrarán primero. Por lo tanto, ahora estamos entrando los judíos, los gentiles. Por lo tanto, estamos entrando los gentiles y los judíos vendrán después. En esta mañana estuve hablando acerca de estos puntos, solo lo estoy repasando rápido, y di algunas escrituras muy importantes acerca de esto. Sigue la Enciclopedia Católica en el volumen número 10, página 308, y dice, con relación al reino milenial: se pinta un reino mesiánico, algunas veces milagroso, con hermosos tintes terrenales de ternura. O sea, se les describe un reino el cual a veces es milagroso, se presenta muy bonito, y se les presenta con un rey muy tierno, muy hermoso, un rey así muy amoroso. Y yo digo, no se está pintando, no se está buscando engañar a la gente. Ese es un reino que va a venir. Y la palabra del Señor dice, cuando usted tenga tiempo, esto ya lo leímos acá, cuando usted tenga tiempo, lea Miqueas capítulo 4, ahí habla de ese reino. También leímos en esta mañana Isaías capítulo 2, leímos también Isaías capítulo 11, donde habla y dice que en ese tiempo de ese reino, el león morará juntamente con el becerro, donde el lobo con el cordero comerán juntos, donde dice la Biblia que el león comerá paja como el buey. Entonces ahí es donde vemos nosotros el establecimiento de ese reino, el reino espiritual que nosotros estamos viviendo. Ese es el reino en el cual nos desenvolvemos, pero viene un reino literal donde Cristo tratará con el pueblo de Israel. Rápidamente quiero decirles, este mismo libro,
La Enciclopedia Católica en su libro número 10, página 308 dice: los registros del Evangelio prueban claramente cómo los judíos esperaban fervientemente un reino mesiánico terrenal, pero el Salvador vino a proclamar el reino espiritual de Dios para la liberación del pecado, comenzando desde su nacimiento. Ahí es donde les digo que tanto el amilenarismo como el postmilenarismo se cree en un reino espiritual nada más desde el comienzo de Cristo en su ministerio. Yo creo en ese reino espiritual de Cristo. Desde que Él entró se estableció. Yo estoy en ese reino espiritual de Cristo. Pero ¿dónde queda el pueblo judío? Si nosotros espiritualizamos Apocalipsis 20 y nosotros creemos solamente en un reino espiritual en donde comienza con Cristo y entramos nosotros, y que si las bendiciones del reino que se habla en las profecías del Antiguo Testamento, hablando de un reino futuro, si esas bendiciones son para nosotros nada más, mi pregunta es: ¿en dónde queda el pueblo de Israel? La respuesta es: el pueblo de Israel, desde el momento que espiritualicemos nosotros las promesas del reino, entonces vamos a dejar fuera a los judíos. En esta mañana leímos en Romanos capítulo 11, donde habla que Dios desgajó a las ramas del olivo real, es decir, arrancó a los judíos del árbol, y a nosotros como ramas de un árbol del campo nos arrancó y nos puso en el olivo real. Ahorita estamos nosotros injertados a Cristo y los judíos han sido desgajados. Pero dice allá Romanos 11:25 que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios también injertará nuevamente a los judíos que momentáneamente ha desgajado del árbol. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Lo más tremendo es esto, y de aquí le voy a tomar algunas escrituras. Este mismo libro, la Enciclopedia de la Iglesia Católica, página 308, dice: no hay ninguna huella de un reino milenial literal, ni en los evangelios, ni en las cartas de Pablo. Yo le invito a que leamos la escritura. Rápidamente, capítulo 23 de Mateo. Se dice que no hay en los evangelios un rastro, una huella de un reino milenial, de un reino futuro, que porque el reino es espiritual y ya comenzó con Cristo, y que por lo tanto no hay señas, no hay muestras, no hay rastro de un reino futuro. Mateo capítulo 23, ¿ya lo tenemos? Verso 37, ponga mucha atención. Cristo le habló no a la ciudad de Jerusalén, no a las casas, le habló a la gente. Jerusalén, Jerusalén, les dijo. Judíos, judíos, les estaba diciendo, que matan a los profetas y apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor se está quejando y dice: ¿cuántas veces quise juntar a los israelitas, a los judíos? ¿Cuántas veces los quise guiar? ¿Cuántas veces quise ser su rey, su director? Y no quisieron. Verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dice, no van a ser visitados, se van a quedar solos. Pero en el verso 39 hay un pero ahí. Porque os digo que desde ahora no me veréis. No dice no me veréis jamás, porque desde ahora no me veréis. Y de ahí en adelante hay algo precioso. Hasta, hay un límite, hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y sabes cuándo van a decir bendito el que viene en nombre del Señor? Cuando Cristo aparezca para llevarse a la iglesia
Cuando haya terminado el trabajo con los gentiles, ahí es donde dirán: bendito el que viene en nombre del Señor. Ahorita no le reconocen como Mesías, pero cuando el Señor entre al pueblo gentil, le reconocerán como Mesías, y allí es donde va a comenzar el Señor a tratar con él. Por eso dice: no me volverán a ver, no me volverán a reconocer hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Romanos capítulo 11, solamente le voy a leer 2 versículos, usted va a leer el resto después. Romanos capítulo 11, verso 25 y verso 26. Gloria a Dios. Si hay rastro de un reino, si hay rastro de un reinado de Cristo. Romanos capítulo 11, ¿ya lo tenemos? Versos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio escondido para muchos todavía, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando con los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En otras palabras, el corazón del pueblo de Israel está endurecido momentáneamente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vea que ahí se está diciendo: Israel tiene endurecido el corazón momentáneamente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y comienza diciendo el verso 26: luego todo Israel será salvo. ¿Estamos entendiendo? Vayamos a Isaías capítulo 65, donde se refleja lo que dice Apocalipsis 20. Isaías capítulo 65, y vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Ponga mucha atención. Aquí se refleja el reino milenial de Cristo. Isaías capítulo 65, ¿ya lo tenemos? Verso 17 en adelante dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o de esta tierra en que estamos y de los cielos en que estamos rodeados, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí, oiga esto, que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Dios dice: se va a alegrar el pueblo de Israel porque yo le traeré gozo. Verso 19 dice así: y me alegraré con Jerusalén, me gozaré con ellos, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Verso 20: no habrá más allí niño que muera de pocos días. En otras palabras, los niños no morirán. Si alguno muere, vea lo que dice adelante: ni viejo que sus días no cumpla. O sea que durarán muchos años la gente en ese tiempo, porque el niño morirá de 100 años. En otras palabras, si alguien muere de 100 años será como un niño, y el pecador de 100 años será maldito. Si alguien tiene la inclinación a pecar, ese será cortado del pueblo del Señor. Verso 21: edificarán casas y morarán en ellas. Esto no puede ser en el reino de los cielos, porque allá no se edifican casas. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Oiga esto: porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Muchos años vivirá la gente, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Verso 24: y antes que clamen responderé yo,
mientras aún hablan yo habré oído. Ahí verso 25. Verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Eso dice la palabra del Señor. Habrá un reinado de 1000 años. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Quién se recuerda? 960 y casi 1970. Casi 970, ¿verdad? Casi 970. ¿Cuántos le faltaron para 1000? Escasos 30 años. ¿De cuánto tiempo será el reinado de Cristo en Apocalipsis 20? De 1000 años. Vamos a vernos frente a una nueva creación. El pueblo de Israel experimentará un nuevo orden donde la gente vivirá muchos años. ¿Por qué han de vivir tantos años? Porque allá en Apocalipsis 20 verso 7 dice que Satanás será soltado después de esos 1000 años para que pruebe a toda la gente Dios si es que le aman de corazón. Entonces va a ser un reinado de 1000 años. La gente tiene que durar 1000 años para que después de eso se suelte a Satanás, sean probados a ver si aman a Dios. Por lo tanto, la gente va a durar mucho tiempo. Y aquí en el capítulo 65 de Isaías habla acerca de ese reino. Y si usted puede venir rápidamente a Isaías 11, ahí habla también acerca del reinado del Mesías. Ahí en Isaías capítulo 11, del verso 1 en adelante, si usted puede ver, posiblemente en su Biblia haya un encabezado de este tema. ¿Qué dice Isaías 11? Si hay un letrero ahí. ¿Reinado justo de quién? Del Mesías. Y este es un reinado sobre el pueblo de Israel. No puede ser el reinado sobre los gentiles, porque habla de una promesa directamente al pueblo de Israel. Vea lo que dice aquí. Isaías capítulo 11. ¿Ya lo tenemos? Y dice así en el verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 10, habla de Cristo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, oiga, la raíz de Isaí es el padre de David. La raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón o bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ahí está el reinado justo del Mesías, lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Rápidamente venga conmigo a Lucas capítulo 14. El tiempo se nos va muy rápido. Como quisiera tener más tiempo para tener más calma y tocarle este tema. Pero ya vamos a tener tiempo del jueves en adelante, y muy pronto que el Señor nos dé nuestra iglesia ya, para amanecernos si queremos ahí. Gloria a Dios. Lucas 14 ya lo tenemos. Oiga lo que dice. Lucas 14 verso 12 en adelante dice así. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así. Lucas 14 verso 12 en adelante. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez
te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Oiga lo que dice al final: pero serás recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. En la resurrección de los justos. El Señor les estaba enseñando a los judíos y a sus discípulos que había una resurrección de los justos. Rápidamente venga a Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a ir hacia el verso 20, hablando de la resurrección de los justos. Esto es bien importante para saber si habrá un reino literal milenial o no. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 al verso 23. ¿Ya lo tenemos? Oiga esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí está. Cristo es lo primero de la primera resurrección. Verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oiga esto: eso es la primera resurrección. El Señor habló a los judíos y les dijo: hagan el bien y no esperen que se los devuelvan. Ustedes van a recibir la recompensa en la resurrección de los justos. Luego habla y dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15 que Cristo es lo primero de la primera resurrección. Así dice, ¿verdad? Rápidamente el tiempo se nos termina y vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer verso 16 y verso 17. Ya vimos que el Señor les dijo a los judíos y a sus discípulos: ustedes hagan el bien y esperen la bendición en la resurrección de los justos. Hay una resurrección de los justos. Pablo explicó en la carta a los Corintios, primera carta capítulo 15, que Cristo es lo primero de la primera resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ya lo tenemos, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oiga: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está la primera resurrección todavía. Cuando Cristo viene y levanta a su iglesia, hasta ahí todavía es la primera resurrección. Y recuerda usted Apocalipsis capítulo 20, en el verso 4 dice así. Apocalipsis capítulo 20 verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El verso 5 dice: pero los otros muertos, los muertos en pecado, no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermanos, si no se cree en el reino milenial, se va a tener problemas.
Porque el reino milenial hace la diferencia entre la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. La resurrección de los justos se completa hasta estos resucitados del capítulo 20, verso 4 y verso 5. Y dice: pero los otros muertos, los que mueren en pecado, no van a resucitar sino hasta después que se hayan cumplido 1000 años. Por eso es que cuando yo escucho el credo católico, dice: creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo que Jesucristo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Creo que Jesucristo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Creo en la resurrección de los muertos, pero se cree en una resurrección general. Y la Biblia enseña 2 resurrecciones con una diferencia de 1000 años. Entonces, cuando no se cree en el milenio literal, no se va a creer más que en una resurrección general. Y la resurrección tiene una diferencia de 1000 años. O sea que son muchas cosas las cuales comienzan a desajustarse en el programa de Dios. La verdad que hay mucho que aprender, hay mucho que participar con ustedes, y no alcancé a llegar acá, qué lástima. Pero aquí tengo un libro, primeramente este librito tiene en el original griego un escrito de un hombre llamado Orígenes del año 185, el cual fue el primero que dijo: no hay reino milenial. Y la Iglesia Católica lo tiene como un fundamento de su fe, a Orígenes. Y tengo aquí a San Agustín, que también es un líder de la Iglesia Católica y que también dice que no hay tal reino literal milenial. San Agustín. Y de ahí, con otros más, vienen a asegurar que no hay tal reino milenial. Entonces, por eso es que no se nos ha enseñado el reino milenial de Cristo. Nunca he escuchado yo acerca del reino milenial de Cristo. Así es que, mis hermanos, hay muchas cosas que vamos a estar descubriendo esta mañana. Nos ampliamos bastante, por ahí lo voy a estar pasando por la radio. Pero ¿cuántas cosas no escuchamos? Yo nunca escuché en 27 años que se me predicara acerca del arrebatamiento de la iglesia, de que Cristo venía por nosotros y nos iba a llevar. Solamente oí en el credo que se decía: yo creo que Jesucristo vendrá para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. O sea, es un reino desde que Él entró por la eternidad. Pero no se hace diferencia ni en el reino milenial, no se hace diferencia entre las 2 resurrecciones, la de los justos y la de los injustos, con diferencia de 1000 años, y tampoco se hace referencia a el reino milenial de Cristo. Nunca se nos dijo acerca de eso. Por eso estamos escuchando esto, y como les digo, en este fin de semana que viene, desde el jueves en adelante, voy a venir con todo esto y se los voy a dar paso a paso para que entendamos. Yo les dije la vez pasada, si estamos mal, nos vamos a regresar, quieran o no quieran, aunque me los lleve amarrados. Pero si estamos bien, vamos a seguir adelante, porque vamos a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien me decía en su cartita: hermano, no ande diciendo eso, me siento mal. No se sienta mal, hermano. No debemos tener nosotros coraje con nadie, ni resentimientos. Vamos a estudiar nuestra fe católica y vamos a ver si estábamos bien o estábamos mal, ¿verdad? Para que si un día a usted le preguntan, sepa qué contestar. Pero no vamos a tener que aferrarnos, vamos a ser abiertos a lo que es la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos?